Muy bien. Para esta ocasión vamos a trabajar lo que es el ejercicio número 5 de la práctica dirigida 2 en lo que respecta al capítulo de medidas de tendencia central y división de datos. Muy bien, procedemos de frente a trabajar. Entonces, ¿qué nos pide o qué tenemos aquí? Bueno, nos indica que se tiene una distribución de frecuencias de 5 intervalos, muy bien, con amplitud constante. De ella se conoce la frecuencia relativa 1, H1, 0,10, una frecuencia acumulada ascendente, frecuencia acumulada relativa ascendente, 0,40 en el H3. Tenemos el total de datos que conforma el total de las frecuencias absolutas simples. Después tenemos H2, la frecuencia relativa 0,10. Tenemos otra frecuencia absoluta en el cuarto, que es 20. Y nos dice que asimismo se sabe que la moda de la distribución es 25 y su mediana es 23,75. Para ello debemos reconstruir la tabla de frecuencias. Muy bien. Con respecto a las tablas de frecuencias, no vamos a enfocarnos mucho aquí. Vamos a indicar más o menos el procedimiento algo rápido. Eso ya lo hemos explicado en anteriores ejercicios. Así que lo que nos vamos a enfocar hoy más que nada va a ser medidas de tendencia central y la división de datos. Entonces, como hemos rellenado rapidito esta tabla, nos dan el dato de H1, 0,10. Tenemos H3, que es un acumulativo, aquí en este casillero. Y bueno, lo que podemos ir avanzando es que este de aquí se copia tal cual en esta posición también, en los acumulativos. De tal forma, ¿qué más tenemos? Hay otro dato también, que H2 resulta ser 0,10 también. Entonces procedemos a hallar H2 acumulativo, sumando, me sale. Y este de aquí también es un dato que nos dan el H3, como ya viene acá. Entonces la diferencia me saldría H3 aquí, de los relativos. Y después tenemos, ¿qué más? F420. F4, ¿dónde está? Hasta aquí. Como sabemos el total, podemos hacer la división 20 entre 50 y nos saldría 0,4. Muy bien. Y así podemos seguir avanzando. Entonces en las acumulativas nos saldría 0,8. Y como sabemos que el total es la unidad, entonces restamos 1 menos 0,8 y me saldría H. Este H de aquí. Y así ya tenemos pues prácticamente toda la columna de las frecuencias relativas. Y a partir de aquí, de las frecuencias relativas, ya podemos con el total multiplicar y nos salen las frecuencias absolutas. 0,1 por 50, 5, 0,1 por 50 igual. Acá también sale 10, 0,2 igual 10. Listo. Y después podemos hallar las frecuencias acumuladas, las frecuencias absolutas acumuladas de forma ascendente, de menos a más. Y así culminamos por lo menos lo que es las distribuciones de frecuencias. Aquí los intervalos todavía están incógnitos, no sabemos. Entonces, para hallar los intervalos vamos a necesitar de los datos de la moda y la mediana. Para hallar la moda y la mediana tenemos estas fórmulas de aquí. Y entonces vamos a necesitar para la fórmula estos valores como n sobre 2, fj menos 1 y fj. ¿Qué son esos? Bueno, n sobre 2 va a ser el primer valor que necesitaremos buscar y que podemos hallarlo fácilmente porque tenemos la cantidad total de datos, que son 50,
de las frecuencias absolutas, 50 entre 2 es 25. Ahora, con ese dato 25 tenemos que ubicarnos aquí en las frecuencias absolutas acumuladas y ubicar ese valor, pero nos damos cuenta que no cae en ninguno, sino que existen algunos valores cercanos a eso. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un valor superior cercano, el más próximo, que sería 40, y el inferior sería 20. Para lo que es el superior, le vamos a dar esa variable que es fj, para el inferior fj menos 1. Entonces ahí ya tendríamos algunos valores que reemplazar aquí en la fórmula. Lo que nos faltaría más bien son el dato de la amplitud del intervalo, ubicado justamente siempre en la frecuencia acumulada mayor. Y después ese valor o extremo inferior del intervalo. Eso serían solo nuestras incógnitas, lo demás ya es dato. Después tenemos la moda. La moda también tenemos aquí valores como D1, que significa la diferencia. Y esa diferencia corresponde a restar el mayor valor de la frecuencia absoluta, aquí, simple, el mayor valor que podría ser entonces 20. Muy bien. Menos el próximo inferior a la mayor frecuencia, el próximo inferior. Y para llegar el D2 también es la mayor frecuencia, que sería 20, menos el próximo superior, que sería en este caso otro 10. Esa diferencia es la que vamos a utilizar para reemplazar aquí en la fórmula. Y después también vamos a necesitar entonces los valores de la amplitud y el extremo inferior real de esa, digamos, de esa posición en la que se encuentra este de aquí. Y ahora nos damos cuenta entonces de que tanto la muda tanto la muda como la mediana, ambos, digamos, se ubican en una posición similar, en un intervalo similar. ¿Qué quiere decir? De que si nos damos cuenta, ese intervalo tendría el mismo valor entonces del extremo inferior. Ajá. Entonces este IJ de la mediana que se utiliza en la fórmula también va a ser la misma que la que está en la moda. Eso es lo que podemos deducir. Y la amplitud también, como consecuencia, tendrán que ser las mismas. Entonces, una vez obtenidos los datos que se van a reemplazar en la fórmula y verificar de que las incógnitas resulten ser las mismas, hacemos un sistema de ecuaciones. Aquí pasamos a la operación. Aquí colocamos los datos que teníamos. Tenemos aquí de la mediana 23,75 que nos brinda el ejercicio al inicio. Después tenemos aquí los valores de 25, que es la mitad de 50 del total de datos, menos el extremo inferior cercano. Después tenemos el 40, el superior, menos la resta, menos el inferior. Y nos daría pues esta ecuación de aquí. Después tenemos para la moda, igualito sucede, los valores que habíamos, aquí era la diferencia 1, que era 20 menos 10, justo los valores de mayor frecuencia y menos el límite inferior, menos la frecuencia próxima inferior. Y aquí tenemos la suma de la primera diferencia más la segunda diferencia, que también resulta ser la misma. Diferencia 1 igual a diferencia 2, resultan ser las mismas. Procedemos a resolver
Y como sabemos de que las incógnitas resultan ser iguales, entonces hacemos un sistema de ecuación, se van, por ejemplo, aquí los extremos inferiores del intervalo y queda solamente la amplitud. Entonces, operando nos saldría la amplitud. Luego de eso lo reemplazamos en una de las ecuaciones y obtendríamos el extremo inferior, que en este caso sería 22,5. Ese 22,5 vamos a coger aquí, lo colocamos acá, le vamos a sumar la amplitud que también habíamos hallado y ahí haríamos el otro extremo, 27,5. Ahora, dice que entre las marcas de clase también existe una misma amplitud en los intervalos de clase, justamente. En los intervalos de clase de marca de clase también existe una misma amplitud, una amplitud constante. Entonces, sucede que aquí también tendría que restar esa amplitud que existe aquí. Tendríamos entonces los valores anteriores que serían 17,5 hasta 22,5 y así llenaríamos los demás. Muy bien. Ahora, recién completado la tabla, por fin podemos avanzar con las demás actividades, que son hallar la medida de tendencia central, dar significado al tercio superior de datos, asimismo encontrar el percentil 85 de su significado y hallar el decil 4. Es simple, sencillo. También seguimos ecuaciones casi similares a la mediana. Por ejemplo, para hallar lo que son las divisiones de datos, casi así en la misma fórmula. Para lo que es nos indica la medida de tendencia central más adecuada, en este caso va a ser, ¿por qué va a ser la media? Hemos seleccionado aquí, porque los intervalos resultan ser homogéneos, la amplitud también resulta ser constante y hay extremos definidos. Entonces, podemos, digamos que estas condiciones nos indican de que la mejor medida de tendencia central o la más adecuada es la media aritmética. La media aritmética ya es simple. De todas las frecuencias multiplicamos por la marca de clase y la suma de todos esos resultados lo dividimos entre el total de datos, que son 50, y nos saldría este valor. Después, ahora vamos con el tercio superior. Para el tercio superior necesitamos sacar la tercera parte del total de datos, que es 50 entre 3, 16,67 nos da. Y a partir de ahí, como hicimos tal cual con la mediana, en el mismo procedimiento, estimamos cuáles son los extremos superior o inferior más cercanos, siempre y cuando no, o al menos esté el valor tal cual en las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, como no está, adoptamos los valores superiores e inferiores a esto. Y así encontramos entonces que tenemos 16,67 menos 10, aquí en inferior. Vamos a indicar para no desviarnos. Ya, con eso estamos trabajando. Y aquí se va a encontrar el intervalo, el extremo inferior del intervalo, que también se reemplaza 17,5, y la amplitud, que resulta ser 5. Una vez todo eso, nos saldría el tercio superior. Y eso significa es que del 16,67 que hay que corregir. O bueno, está, digamos, redondeado. Entonces, eso nos indica que el 16,7% de los datos serían menores que 20,835. O también podemos entender de que el 83,33% restantes de los datos serían mayores que 20,835. Ese es el significado del tercio superior. Después tenemos para hallar el percentil, igualito, sería la 85 sobre 100 por el total.
De esa forma nos saldría 42 por 5. De esa forma nos saldría 42,5. Y ese dato sería el que tendríamos que reemplazar también en la fórmula. Este de aquí, que como verás, como son divisiones de datos, siguen casi un mismo criterio. Y ahora nos tenemos que basar a este dato, ubicar aquí en las frecuencias acumuladas. 42,5 estaría entre 40 y 50, pero se escoge el mayor. Vamos a pintarlo de otro color. Ya está azulito, verde. Y así, entonces tenemos el mínimo 40, mayor 50, menos 40 el mínimo. El extremo de ese sería 27,5 al extremo inferior del intervalo. Y ahí multiplicado por la amplitud que ya sigue siendo constante, 5. Y nos saldría este resultado, 28,75. ¿Cómo se entiende? Se entiende que lo que queríamos hacer que era presentar como se ha dividido en 100 partes todo el conjunto de datos, digamos, en la posición 85, o las 85 primeras partes, el 85% de los datos serían menores que 28,75. Y posterior, después los restantes, 15% serían mayores que 28,75. Es como si a partir de aquí establecieras datos que van a ser menores, que equivaldría a 85%, y datos después de esto serían 15% mayores que este. Finalmente, para el decir 4 hacemos el mismo procedimiento y de frente podemos saber que nos manda hasta aquí 22,50. Si es que hay alguna corrección, igual lo podemos ver en el siguiente video, pero la cosa es entender el significado también. Sucede que estamos agarrando las 4 décimas partes, entonces se refiere al 40%. El 40% de los datos serían entonces menores que el valor que nos dio, que es decir 4. Y el 60% de los datos serían mayores que 22,50, es decir 4. Eso sería todo por este ejercicio. Y nos vemos la próxima. Gracias.